Muy buenos días para todas y para todos. Quiero primero hacer un agradecimiento a los organizadores porque muy atinadamente desde mi punto de vista abren la posibilidad de que quienes ya hemos experimentado en procesos similares a los que ustedes ahora viven, tengamos la probabilidad de reflexionar con ustedes, porque eso es lo que voy a hacer. Voy a reflexionar, pero desde una perspectiva que es importante que la comprendamos desde sus inicios. Lo que yo voy a hacer ahora es un testimonio razonado. ¿Qué quiero dar a entender con testimonio razonado? Quiero dar a entender que voy a tratar de trasladar lo que yo viví. Me tocó estar al frente de las negociaciones de paz en Guatemala 3 años, pero eso ya pasó. Por eso es que lo que yo diga ahorita es razonado. Es decir, es muy probable que cuando recuerde lo que pasó en ese instante, si lo hubiera hecho con la lógica y con la perspectiva de lo que sucedió, de lo que no sucedió, de lo que hubiera querido que sucediera, es probable que no lo hubiera hecho de esa manera y lo hubiera hecho de otra. Quiere decir que la crítica que pueda trasladar en este momento es una crítica que me cubre a mí también. Es importante también destacar que este testimonio razonado parte de algo que lo viví hace 25 años, por lo menos en particularmente a mi persona, porque esto se inicia desde 1989 más o menos y llega a finalizar en 1996, pero es un final simbólico y es un final que para el caso guatemalteco dejó de lado, y lo dejó de lado tal vez no deliberadamente, pero lo hizo lo que ustedes están haciendo ahorita de una manera estructural e histórica importante. Yo creo que en Guatemala no quisieron enfrentar el posconflicto y no quisieron pensar en la probabilidad y efectos que podría llegar a tener el posacuerdo. Por eso es que mucho de lo que les voy a platicar durante este tiempo tiene que ver con cómo caminamos, pero cómo no deberíamos de haber caminado. Cómo hay efectos que son positivos, pero cómo hay efectos que son negativos también. Para ello voy a tratar 6 puntos muy concretos. Primero me voy a referir a lo que fueron las etapas del proceso de paz en Guatemala, porque es importante saber de qué estoy hablando en lo histórico. Y en mi segundo punto voy a hablar de las etapas pendientes en el proceso de transición hacia la democracia de Guatemala. Quiera que no, la primera, las etapas del proceso se dieron, pero las segundas hacen referencia a lo que no se logró, lo que no se hizo, sobre donde no caminamos, las rutas que no logramos transitar. Mi tercer punto tiene que ver con lo que considero una de las partes estructurales de cualquier posconflicto. Y digo, más que parte estructural, viene siendo como la viga maestra del posconflicto. Y me estoy refiriendo a los mecanismos de verificación del cumplimiento de lo acordado. ¿Acuerdo? En el acuerdo de Colombia, por lo menos cuando lo visualizaron en agosto, febrero y agosto, hay una visión de lo que se va a hacer que me pareció muy interesante. No se acuerda hasta que está todo acordado. Esto quiere dar a entender, estamos dando pasos, pero hasta que todo esté acordado, estos pasos no van a tener sentido de caminata. El camino se va a hacer en el momento en que empezamos a construir lo que acordamos y nos apropiemos de lo que acordamos. Esto no pasó en Guatemala. No logramos que esa apropiación de lo que estaba en las mesas de negociación llegara a fondo a la mente del guatemalteco, pero a la mente del guatemalteco común y corriente, como se ha dicho hace un momento, en la mente del ciudadano común y corriente. Eso es fundamental. En un cuarto paso, en un cuarto punto, yo quiero trabajar sobre
el manejo del posconflicto. Creo que esto es fundamental en sus actores. ¿Quiénes son los actores? ¿Qué hacen? ¿Qué no hacen? ¿Qué no hicieron? Eso es importante. Y cerrar esta plática con ustedes a través de lo que me preguntaron: reformas estatales y reorganización institucional. Arranco entonces con las etapas del proceso en Guatemala, muy rápidamente. El conflicto que generó el proceso de paz nace en Guatemala en 1954, cuando es depuesto un gobierno que había abierto la posibilidad de la construcción de un Estado democrático de derecho, el gobierno del coronel Jacobo Arbenz Guzmán. Fueron 10 años, 1944-1954, que terminando largas dictaduras militares habían experimentado y habían propuesto la posibilidad de construir un país distinto. Y en el 54, las élites económicas y el imperio del norte establecieron las bases para generar una traición interna en el ejército, de poner al presidente Jacobo Arbenz Guzmán y abrir el espacio para una tremenda polarización que nos llevó hasta el conflicto armado. La primera etapa del propio proceso de negociación nace hasta en el 78, porque durante el 54-77 lo que se va a dar es una especie de letargo y dolor de lo que pasó, pero de inactividad, de impaciencia. Sin embargo, es en el 1978 a 1983 donde se manifiesta lo más violento del proceso. Y lo más violento del proceso cobra sentido en la manifestación de un genocidio enorme. Voy a tener la oportunidad de hablar de esto un poco más adelante. Un genocidio donde miles de guatemaltecos y guatemaltecas murieron como efecto de esa violencia. Otra etapa importante, la segunda, es que cuando ya se había manifestado la etapa violenta y de alguna manera había un ganador y de alguna manera había un perdedor, surge una etapa de, llamémosle de alguna forma, de reconstrucción institucional, pero una etapa que está manejada por el mando militar. O sea, el que gana la primera etapa es lo militar, y entonces se plantea como un plan operativo de campaña estratégica dentro del propósito militar el plan de campaña Reencuentro Institucional 84, que lo que buscaba fundamentalmente era cómo logramos establecer las bases para un entendimiento interno que permita llegar a una nueva constitución. Y entonces el gobierno militar en ese tiempo, en ese momento, después de haber protagonizado las etapas de la violencia extrema, abre el espacio para la participación política. Recuerdo que se registraron 39 organizaciones pro formación de partido político para poder participar en una Asamblea Nacional Constituyente que generó una nueva constitución. Esta nueva constitución abrió paso para que en 1985 final hubiera una elección que permitió la reinstalación de gobiernos civiles. Guatemala ha tenido, durante el siglo XX, tuvo 2 dictaduras que duraron 44 años juntas ambas, desde la dictadura de Manuel Estrada Cabrera de 1898 a 1920 hasta la dictadura de Jorge Ubico Castañeda de 1931 a 1944. Por eso es que con toda razón uno de los mejores historiadores guatemaltecos, Severo Martínez Peláez, autor de la obra más importante que considero yo de la historia política de Guatemala, La Patria del Criollo, él decía que el siglo XX en Guatemala principió en 1944, hasta en el momento en que paramos con las dictaduras. Sin embargo, es importante tomar en consideración de que el retorno a un gobierno civil se va a dar hasta 1986. Y del 86 en adelante vamos a tener la posibilidad de tener nuevos gobiernos civiles.
en el periodo 86-90, que es cuando ejerce el primer gobierno civil, el gobierno de Vinicio Cerezo Arévalo, yo diría que, aunque muchos lo han calificado como un gobierno débil, un gobierno bajo tutela militar, que lo fue una democracia tutelada definitivamente. De hecho, si no hubiera habido esa estrategia de la democracia tutelada, Vinicio no hubiera durado más de 6 meses, 9 meses en el mando. Pero también, de hecho, ese fue el periodo que le dio preámbulo a la etapa del diálogo, que para mí es realmente la etapa más importante del proceso de paz guatemalteco. ¿Por qué diálogo? Porque si traigo una herencia de dictaduras militares, yo necesito que la mentalidad del que mandó, del que impuso, esté permeable a que yo vaya a negociar. Yo no puedo lanzar directamente una negociación si no voy a garantizar previamente un diálogo sobre la conveniencia o no de la negociación. Y de esta forma, después de complicadísimos 3 años, en el 86, 87, 88 y el propio 89, el gobierno de Vinicio Cerezo, el propio presidente Cerezo, se convence: no podemos negociar. No podemos negociar porque el ejército no quiere negociar. Y se lo hizo saber con 4 intentos de golpe de Estado, directamente. Y estos 4 intentos de golpe de Estado como que generan el espacio para que de alguna manera se piense, una probable salida es dialogar. El diálogo a la vez es alimentado por Esquipulas II, la reunión centroamericana de agosto del 87 en Guatemala, por eso se llama Esquipulas, un centro de la fe cristiana en el sur, en el nororiente del país, que va a permitir lanza la propuesta de es necesario parar las agresiones armadas en Centroamérica y tenemos que abrir un espacio para negociar. No le gustaba a los ejércitos, sin embargo, aceptó en un momento dado que se llegara al diálogo. Pregunto, ¿por qué no lo aceptaban? Recuerdo yo que cuando yo ya había tomado a mi cargo las negociaciones de paz, caminando en el Palacio de Gobierno, en uno de los pasadizos camino hacia donde era mi oficina, me enfrento con uno de los altos jerarcas militares. Y el individuo estaba molesto profundamente. Y me dijo: mire, doctor, yo quiero que usted comprenda que nosotros no vamos a permitir que nos quiten políticamente lo que ganamos militarmente. Esa era la visión de ellos. Ellos durante el periodo 81, 83, estaban seguros de haber recuperado militarmente el control del territorio nacional, haber desplazado a las fuerzas insurgentes hacia sus lugares de implante inicial, hacia sus santuarios, y tener la certeza de que ya no era posible que la insurgencia lograra tomar el poder y construir un proyecto distinto al que ellos históricamente habían defendido. Pero no estaban seguros de que no pudiera haber un resurgimiento de esa protesta insurgente. Entonces ellos lo que querían era mantener el control de lo violento para poder garantizar que las cosas iban a caminar en la medida y en la velocidad que ellos mandaban. Por eso el periodo de Vinicio Cerezo fue una democracia tutelada. Apunto también al hecho de que cuando llega al final del 89, Vinicio Cerezo le pregunta a su ministro de la Defensa, el general Héctor Alejandro Gramajo Morales, que fue un personaje en la historia de Guatemala que ayudó muchísimo con el proceso de negociación, le pregunta: general, ¿va a haber otro intento de golpe de Estado? Y le contesta: presidente, si usted se ha dado cuenta, los intentos de golpe de Estado no han sido contra usted, han sido contra mí. Y era cierto. A quien querían quitar era el ministro de la Defensa, porque lo que no querían era que ellos pensaban, la única manera como se va a dialogar en este país es que el ministro de la Defensa lo acepte. Entonces le digo, yo ya llegué a la conclusión de que sí podríamos llegar a un diálogo.
y se llega al diálogo. El diálogo se instaló en 1990, producto de Esquipulas II, que ya la mencioné. Se creó una Comisión Nacional de Reconciliación, que el propio acuerdo de Esquipulas mandata que se cree. El único país que la hizo fue Guatemala, y los demás países no lo hicieron. No lo hizo Honduras, no lo hizo Salvador, no lo hizo Nicaragua. La Comisión Nacional de Reconciliación de Guatemala se formó y en Oslo, Noruega, en marzo, 26 al 30 de marzo de 1990, se establece una reunión, se da una reunión. Y en esa reunión, donde van a llegar representantes de la insurgencia, pero también van a llegar representantes sociales, se llega a lo que yo llamo la ruta estratégica de las negociaciones de paz. Esa ruta estratégica tuvo 3 pasos fundamentales. Primer paso, vamos a presionar porque se dé una negociación directa entre el gobierno, ejército y la guerrilla, o sea, la comandancia de la guerrilla, la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca, que era la convergencia de 3 guerrillas y un partido comunista: el Ejército Guerrillero de los Pobres, la Organización del Pueblo en Armas, las Fuerzas Armadas Rebeldes y el Partido Guatemalteco de Trabajo. Era la convergencia de ellos 4. Ese fue el primer acuerdo. Vamos a buscar esa negociación directa. Me llama mucho la atención que en el acuerdo que se firmó en agosto del año 2012 se habla, en el caso colombiano, de una negociación directa. Segundo acuerdo al que se llega en diálogo, no acuerdo, es acuerdo del diálogo, pero que todavía se le está proponiendo al poder político. Va a haber negociación, vamos a motivar la negociación directa para llegar a acuerdos políticos. Ese es el segundo paso estratégico. Y el tercero, que se conviertan en reformas constitucionales. ¿Qué es lo que nace en la etapa del diálogo? Lo que nace en la etapa del diálogo es la posibilidad de construir un nuevo entendimiento, una nueva Carta Magna, una nueva Constitución. Para poder operativizar lo que mandata el acuerdo de Oslo, los que participaron generaron un poco lo que ustedes lo que están haciendo ahorita, etapas para que diferentes sectores de la sociedad entren a participar dentro del diálogo en el alcance de esta propuesta estratégica. Y de esa cuenta, en Escorial, España, en junio del 90, hay una reunión de la comandancia de la guerrilla con los partidos políticos. Y de ahí precisamente se ratifica esa ruta estratégica. Vamos a hacer esto. Ahorita vamos a apoyar, ya que los partidos políticos con representación en el Congreso de la República lleguen, ya era un gran avance. Después hay una reunión en Ottawa, Canadá, con la comandancia de la guerrilla y las cámaras empresariales, donde no hubo absolutamente ningún acuerdo. La élite económica de mi país no quería absolutamente nada de diálogo, nada de negociación y muchísimo menos pensar en algún cambio de tipo estructural. Cada quien cantó su canción por su lado y no llegaron a nada. La siguiente reunión fue en Quito, Ecuador, con los sectores religiosos, donde estaban cubiertas las diferentes nominaciones de iglesias que existen en Guatemala, en el 26 de septiembre de 1990, y por cierto generaron un documento precioso. Es una visión ideológica, propositiva, de por dónde caminar hacia la paz. Me jaló mucho lo que mencionaba la doctora respecto a las políticas de comunicación social. O sea, mucho de cómo hablarle al pueblo, mucho de cómo lanzar el mensaje, cómo pensar soy un efector, quién es el receptor del mensaje, quién va a ser, quién lo va a entender, cómo lo va a entender, cómo hago para que se lo apropie. Es un documento precioso. Eso daba el estímulo a pensar si podríamos llegar a negociar. La penúltima fue en México,
Digo penúltima porque en realidad la dividieron en dos para demostrar la división histórica que en mi país existe en ciertos sectores populares de la sociedad guatemalteca, y pidieron primero una reunión en Atlisco, México, donde asistieron académicos, cooperativistas, pequeños y medianos empresarios, y tuvieron un documento interesante. Voy a mencionar al final qué creo yo que fue el producto de esto. Y la otra fue en Metepec, donde se reunió con la comandancia de la insurgencia, también en México, el sector sindical y popular. Que ahora entender, el sector sindical y popular no quiso juntarse conjuntamente con los otros, y los otros tampoco quisieron juntarse con el sector sindical y popular. Cada quien quería negociar su propia verdad aparte. Quiere decir que los empresarios no estaban tan diferenciados de cómo estaban estos sectores populares. El caso es que lo que sale de aquí, en mi particular opinión, es una enorme visión, un enorme diagnóstico de qué estaba pasando en Guatemala en ese momento. El paso estratégico que dio la comandancia de la guerrilla fue genial. Platicando ya posteriormente, platicando con ellos en los corredores, en un momento de descanso de las negociaciones, yo les hacía la pregunta, miren ustedes por qué plantearon lo de Oslo, y entonces nos dijeron porque se nos había acabado el discurso, se nos cayó la concepción ideológica, se cayó el muro de Berlín, se cayó la respuesta teórica de la lucha de clases. Necesitábamos tener otra justificación. Y entonces recibieron el enorme mensaje del pueblo y generaron un documento tremendamente interesante. Y ese documento fue uno de los documentos que sirvió de apertura para la negociación política. He de decirles que en la siguiente etapa, que es la etapa de 1991-1996, que es cuando empieza la negociación, ahí se va a dar algo que yo diría que fue casualidad. Digo casualidad porque uno de los miembros de la Comisión Nacional de Reconciliación, el ingeniero Jorge Serrano Elías, había sido compañero mío en el colegio, yo iba adelante, yo era promoción 60, él era promoción 62. Él era un individuo muy ambicioso a nivel político, muy inteligente, tremendamente inteligente, un buen líder, pero había pegado mal con los partidos. Y de hecho tenía un partido chiquito. Y se le ocurrió juntar a los partidos pequeños, hicieron una reunión y dijeron de que deberían de tener un representante ante la Comisión Nacional de Reconciliación. Y él fue electo representante. Y él asistió a todas estas etapas del diálogo. Y él armó comunicación con la comandancia de la guerrilla. Bueno, no era difícil, éramos amigos. El comandante Gaspar Irón, Rodrigo Asturias Amado, había sido el cuidador de mi bus en el colegio. Nos conocíamos todos, o sea, no había, la única distancia que había era la distancia de la guerra. Pues Jorge se ubicó muy bien ahí y entonces empezó a madurar el discurso de la paz. Si yo gano las elecciones presidenciales, yo negocio. Al extremo de que cuando se da la crisis de 1995, motivada por que la Corte de Constitucionalidad no le permite participar al candidato que tenía mayor expresión de intención de voto, el general Efraín Ríos Montt, si existía esa posibilidad. Entonces, en ese momento, al decir la Corte que él no puede participar, todo el electorado de Ríos Montt se va con Jorge Serrano. Y al principio de la elección, cuando se convocó a elecciones, el partido de Jorge Serrano tenía 2.1% de intención de voto y ganó las elecciones con el 22%. No ganó la primera elección, sino que estuvo de segundo en la primera elección, pero en la segunda elección ganó la presidencia. Entonces, esa casualidad de que Jorge llegara a presidente abre la posibilidad de llegar a la negociación. Obviamente, cuando ya se llega directamente a la negociación, ellos van a trabajar 2 años y se enfrentan con que hay problemas en la negociación. Esto es algo que ya lo mencioné.
debería de haber dicho de que esta es la cuarta vez que vengo a Colombia y hablo sobre este tema, o que vengo por este tema, porque a Colombia he venido muchísimas veces, de hecho tengo familia aquí en Colombia. En la primera vez que yo vine, hice recordatorio a algo que es importante, el peso del tiempo en las negociaciones, que creo que ustedes lo están manejando bastante bien. Y lo hice alusión con un simple ejemplo. Cuando los norteamericanos entienden por conversaciones con el gobierno de China Popular de que la guerra en Vietnam la perdieron, aceptan negociar. Y entonces toman una decisión, vamos a negociar en Francia, en París. Y la delegación norteamericana se va anticipadamente a París y alquilan espacio en un hotel por 6 meses. Detrás de ellos llega la representación del Vietcong, del vietnamita, llegan a París y compran una casa. Les están diciendo, esto va para largo, y fue para largo. O sea, el manejo del tiempo es fundamental. El que llega a negociar con prisas no negocia, definitivamente no negocia. Y creo que el problema en el gobierno de Jorge Serrano fue ese, aparte que estaba rompiendo el hielo, aparte que estaba empezando, aparte que era una comandancia empoderada porque había logrado lo que quería, ser un actor beligerante en la construcción del nuevo país. Solo lograron 2 acuerdos, un acuerdo de método que le llamaron el Acuerdo de México, que era el procedimiento para la búsqueda de la paz por medios políticos, y el llamado Acuerdo de Querétaro, que es el acuerdo marco sobre democratización. Es muy bueno ese acuerdo, porque es un acuerdo de 2 o 3 páginas donde indica claramente qué quisiéramos que fuera la democratización, y ahí está, hasta eso. Cuando Jorge Serrano da golpe de Estado, dio golpe de Estado el 26 de mayo de 1993, porque tiene en contra el Congreso, tiene en contra la Corte Suprema de Justicia, se desespera y él destituye a los organismos del Estado y asume él el poder absoluto y lo desaforan en 2 semanas. Entra a sustituirlo el que era el procurador de los derechos humanos, un buen amigo a quien yo asesoraba, me llama a que haga gobierno con él y entro con él. Durante el momento 93-95, que fue lo que llamaríamos la segunda etapa de la negociación, logramos establecer, creo que fueron 8 acuerdos, 3, 6, 8 acuerdos. No voy a entrar en detalles sobre esto porque es muy largo, pero sí déjenme contarles rápidamente de que planteamos un nuevo acuerdo marco de negociación. ¿Qué es el acuerdo marco? El acuerdo marco es el que dice cómo vamos a negociar, quién va a negociar, de dónde viene la fuente de autoridad, cuál es el alcance de un acuerdo, cuál es el contenido probable de un acuerdo, dónde, en qué lugares, etcétera, toda la parte metodológica. Después tuvimos un acuerdo de calendario de las negociaciones de paz. Este acuerdo, más que de contenido, es un acuerdo estratégico, porque nosotros, gobierno, necesitábamos una fecha tentativa para el cese el fuego. Obviamente, nuestra contraparte de la insurgencia no podía poner una fecha tentativa de cese el fuego. Me recuerdo que en alguna oportunidad, platicando precisamente con Rodrigo Asturias, el comandante Gaspar Ilón, me decía, no podemos poner eso, porque si ponemos una fecha tentativa de cese el fuego, se baja la moral de nuestros combatientes. ¿Para qué me voy a arriesgar a que me maten si dentro de 6 meses están ustedes firmando la paz o están entrando ustedes a negociar? En este acuerdo hicimos un gran calendario que no se cumplió, pero no importaba. Lo importante era que se dijera que íbamos a llegar a un cese el fuego. Después hubo un acuerdo donde tuvimos que facilitar la aprobación del Acuerdo Global sobre Derechos Humanos. Pero para poder facilitarlo era necesario sacar de ese acuerdo un tema que era demasiado complicado, el tema de la Comisión de Esclarecimiento Histórico del Pasado.
Y el argumento que utilizamos en la mesa fue, miren, saquémoslo del Acuerdo Global de Derechos Humanos, porque ese no es un derecho humano, ese es un mecanismo de verificación de las graves violaciones a derechos humanos que se dieron durante la guerra. Saquémoslo y lo negociamos aparte, solo. Y todavía cuando le propuse al presidente que iba a hacer eso, que iba a hacer esa propuesta, me preguntó, ¿para qué? ¿Cómo que para qué? ¿Para que te firmen el Acuerdo Global de Derechos Humanos? No puedes pasar a la historia como un presidente que fue procurador de los derechos humanos que no logró que le firmaran el Acuerdo Global de Derechos Humanos, que por cierto es un acuerdo muy bueno. Déjenme decirles de que ese acuerdo no lo redactamos nosotros. Ese acuerdo se había redactado durante el periodo primero, el anterior, en el gobierno de Jorge Serrano. Y no se había logrado firmar porque la insurgencia, vuelvo al tiempo, utilizaba el tiempo sobre ese acuerdo para ir ganando presencia e ir ganando posibilidades de mejores entendimientos. Logramos sacar el tema de la Comisión de Esclarecimiento Histórico y entonces se firmó el acuerdo de Global sobre Derechos Humanos y después tuvimos un acuerdo de reasentamiento de poblaciones desarraigadas por la violencia. Después se firmó el acuerdo de Comisión de Esclarecimiento Histórico. Firmamos después un acuerdo que para mí es el mejor de los acuerdos. Si tan solo ese acuerdo se hubiera cumplido, Guatemala sería otra cosa hoy. El acuerdo de identidad y derechos de los pueblos indígenas. Y por último, el acuerdo de Contadora. Pero no es el acuerdo histórico de Contadora, sino que es un acuerdo que firmamos 2 representantes de la guerrilla y 2 del gobierno para facilitar el posconflicto. Ahí sí fue la primera vez que pensamos en el posconflicto. Y la idea de ese acuerdo era, ¿cómo hacemos para garantizar una figura jurídica que permita la reinserción de los excombatientes a la legalidad? Porque os decían, nosotros no somos criminales. Ustedes son legales, pero son ilegítimos. Nosotros somos ilegales, pero somos legítimos. Nosotros no vamos a aceptar una amnistía. Al final la aceptaron, pues, pero en el momento en que vivieron con nosotros no querían. Quiero hacer una aclaración respecto al acuerdo. ¿Cómo está? No, lo dejo ahí, no importa. Cuando nosotros terminamos la etapa nuestra, o sea, en 1995 final, queda solo un año, el 96. Y en el 96 el nuevo gobierno va a lograr la firma del acuerdo Aspectos Socioeconómicos y Situación Agraria, que es un tema muy afín al que ustedes están trabajando o ya trabajaron. Se firmó un acuerdo sobre fortalecimiento del poder civil y función del ejército en una sociedad democrática. Difícil, muy difícil, salió. Un acuerdo sobre definitivo cese el fuego. Otro acuerdo sobre reformas constitucionales y régimen electoral. Otro acuerdo sobre bases para la incorporación de la URNG a la legalidad y, obviamente, un cronograma para la implementación, cumplimiento y verificación de los acuerdos de paz. Y el último, que es el cajonero, el que no podía dejar de estar, el acuerdo final de un acuerdo de paz firme y duradera, que era un acuerdo simbólico para los de la foto, para que llegara Boutros Ghali, secretario general de Naciones Unidas, y que llegaran los presidentes y que firmaran. Pero viene siendo un resumen de todo lo anterior. ¿Por qué mencioné todo esto? Mencioné todo esto porque es importante que nos planteemos sobre la idea de ¿cuántos acuerdos fueron? Bueno, no creo que los hayan contado, pero yo sí sé cuántos son, 17. Y muchas veces dicen en Guatemala los acuerdos de paz no se cumplieron. No, no es cierto, no es cierto. De los acuerdos de paz se cumplieron los acuerdos de procedimiento. Los 5 acuerdos de procedimiento se cumplieron. Pudimos negociar. La metodología funcionó. No tuvimos dificultades. Aún con el acuerdo de procedimiento más complicado, que era el acuerdo de reinserción de la guerrilla a la legalidad, el propio ejército los cuidó cuando se incorporaron. No hubo ningún problema, no mataron a nadie.
que hubo problemas después de otra naturaleza, pero no fueron derivados de la incorporación de ellos. Los 3 acuerdos operativos, el cese el fuego, la concentración armada, el desarme y la reinserción, se cumplieron también, sin mayores problemas. Naciones Unidas llegó con los cascos azules y se estableció el proceso de concentración y las demás etapas transcurrieron sin mayor problema. Y el acuerdo resumen, pues de alguna manera es el acuerdo indicativo del resumen de todo lo que pasó. ¿Qué no se cumplió en Guatemala? Y mucho cuidado con eso, porque lo que no se cumplió fueron los 8 acuerdos sustantivos. ¿Cuáles son esos acuerdos? Bueno, ya los mencioné, pero se los voy a poner en 2 líneas. Son los acuerdos que contienen las causas que generaron la guerra. Es el Acuerdo Global sobre Derechos Humanos, es el Acuerdo de Democratización, es el Acuerdo de Reasentamiento, el Acuerdo de la Tierra, el Acuerdo de Identidad y Derecho de los Pueblos Indígenas, fortalecimiento del poder civil y función del ejército en una sociedad democrática. Esos 8 acuerdos no se cumplieron. No hubo avance. ¿Por qué? La élite económica y política del país se opuso a eso. Bien. ¿Por qué? Termino esta parte preguntándome yo mismo, ¿por qué no se cumplieron estos 8 acuerdos? Yo les voy a dar mi respuesta, no obligatoriamente la respuesta. Si en lugar mío estuviera aquí Manuel Conde Orellana, que fue el primer negociador, el negociador en el gobierno de Jorge Serrano, o Gustavo Porras, que fue el negociador con Álvaro Arzú, dirían otra cosa. Pero mi opinión es de que no se cumplieron porque no había una coincidencia de propósito dentro de los 3 gobiernos, los 4 gobiernos que pasaron del diálogo a la negociación. No la había. O sea, Vinicio Cerezo, ¿qué quería Vinicio con el diálogo? Sobrevivir. O sea, que el ejército estuviera tranquilo y que en el momento no llegara a una negociación, pero sí establecer un espacio previo de diálogo para facilitar la negociación, y eso se le cumplió. ¿Qué quería Jorge Serrano Elías, en el fondo? Bueno, con todo respeto que me merecen los noruegos, no me recuerdo cómo se llama, la Conferencia Mundial Luterana, le llegó a decir de que si él lograba firmar la paz durante su gobierno, le daban el premio Nobel. Entonces, lo que quería Jorge era el premio Nobel. Ya no le importaba qué significaba manejar una cosa de estas y qué podía pasar después. ¿Qué quería Ramiro de León Carpio? Eso sí lo sé bien porque a mí me tocó manejarlo. Lo que queríamos era construir un país diferente. ¿Qué quería Álvaro Arzú el último año, el 96? Ellos lo que querían era terminar las hostilidades sin que se diera persecución penal a los responsables, ni del lado de la guerrilla, ni del lado del ejército. Y esto nos llevó en mayo del año pasado a la anulación de la sentencia por genocidio. Paso a mi segundo punto, las etapas pendientes en el proceso de transición. Si yo no tengo esa continuidad de propósito de gobierno a gobierno, se me van a quedar en el tintero un montón de cosas que debo de prever para el posconflicto y que me hacen complejo el posconflicto. No me lo hacen imposible, me lo hacen muy complejo. Y posiblemente los alcances no tengan el alcance real que deberían de tener. Y muchas veces no se dan los resultados que hubiéramos querido. ¿Cuáles son esas etapas pendientes en el proceso de la transición hacia un Estado democrático de derecho? Primero, consensos. Los guatemaltecos no sabemos formar consensos. Los guatemaltecos tenemos una composición muy separada, muy fragmentada, y si no logramos establecer consensos, difícilmente vamos a llegar a construir conciliación. Voy a poner un ejemplo de un consenso mínimo, básico. El principal dirigente de la derecha del país ya murió, Mario Sandoval Alarcón. Era el gurú
de todas las fuerzas de derecha. Y conmigo tenía una excelente relación. Yo he sido hombre de la izquierda todo el tiempo. Y teníamos una buena comunicación. Entonces yo utilizaba la figura de decir, hay una cosa que Mario Sandoval Alarcón y yo, con la cual estamos de acuerdo. Los dos queremos estar vivos. De ahí en adelante tendríamos que ir construyendo para qué queremos estar vivos, cómo queremos estar vivos y qué queremos hacer. Pero siempre hay algo mínimo, aunque sea todos los colombianos quieren seguir respirando, obvio. Pues es un consenso ya, y hay algo. Todos los colombianos quieren hacer esto. Voy construyendo, en base a esos consensos mínimos, una conciliación. ¿Por qué digo conciliación y no reconciliación? Porque en el caso de mi país nunca hemos estado conciliados y se reconcilia el que recupera la conciliación. Puede ser que en el caso de ustedes sí hayan habido momentos de conciliación y que sea fácil o que no sea tan difícil recuperar esos momentos de conciliación. Y después, otra de las etapas que no hemos logrado llevar adelante es el desarrollo de una política de desarrollo social con equidad y justicia, que veo que en los documentos que están manejando está presente y eso es buenísimo. Eso es incluir, es un propósito inclusivo para todos. ¿Cuál sería, en mi opinión, de las etapas que he mencionado, la que yo creo ¿cuál sería, en mi opinión, el producto de lograr esas etapas? ¿Qué habría que hacer en Guatemala para eso? Bueno, para mí son dos cosas que imposibilitan el alcance de lo que debería ser el propósito de un posconflicto. Superar el racismo y llegar a reformas estructurales. Eso lo veo verdaderamente difícil. Ahorita estamos a punto de nuevas elecciones el año entrante y les garantizo que estos dos puntos brillarán por su ausencia en los programas de los partidos políticos. Eso no existe. Claro, el indígena no existe para ellos tampoco. Mi punto 3 son los mecanismos de verificación del cumplimiento de lo acordado según nuestra experiencia. Y principio haciendo alusión a algo que mencionó en alguna oportunidad Winston Churchill. Él era el primer ministro británico durante la Segunda Guerra Mundial. Y él decía, cuando yo estoy sentado negociando, estoy seguro que alguno de ustedes va a estar, o algunos, van a estar en algún momento sentados en una mesa de negociación. Ahí van a experimentar lo maravilloso que es eso. Uno está aquí, de este lado, y enfrente tiene a la contraparte. Y van a ver cómo hay etapas para ir llegando a un entendimiento. Yo logré captar, del lado de la insurgencia estaban mis amigos. No estaban los comandantes en armas, ellos estaban en la montaña, ellos no estaban, sino que estaba lo político, la representación política. Del lado mío, donde estaba la comisión de gobierno, tenía mandos militares. Yo tenía obligadamente 3 mandos militares y la comisión estaba asesorada por 2 agencias de inteligencia. La representante de la D2, de la Dirección de Inteligencia Militar, y un representante del Estado Mayor Presidencial, la inteligencia de la presidencia. Ahí estaba. Y tenía 3 civiles de asesores. Entonces yo sabía perfectamente cómo manejaba la situación a la hora de ver a mi contraparte. Winston Churchill decía, cuando yo estoy sentado negociando, no le creo ni media palabra al que tengo enfrente. Y estoy seguro que el que está enfrente no cree ni media palabra de lo que nosotros digamos. Lo único que le da esperanza a los acuerdos que tomamos son los mecanismos de verificación. Ahí sí que miren, está bien, nada está acordado hasta que todo está acordado. Sí, no tiene ningún sentido si no se cumple y si no se verifica su cumplimiento. Y una de las debilidades del proceso guatemalteco fue eso. No se logró establecer una institucionalidad lo suficientemente sensata y sabia como para garantizar que se iba a cumplir lo que habíamos acordado.
Aquí quisiera desarrollar algunos puntos. Primero, les quiero hablar del génesis de la Secretaría de la Paz. ¿Qué es eso? Fue la primera institución que surgió para el posconflicto. Habíamos negociado ya 3 meses, llevábamos dos acuerdos acumulados, más 2 nosotros, 4, y el que era el asesor de la Comisión de la Paz que yo presidía, me llama, él era de Naciones Unidas, y me dice, ¿ya te diste cuenta de la cantidad de compromisos que han adquirido en 4 acuerdos? Pues no, le dije, no he tenido tiempo. Entonces nos sentamos a ver y eran como 42 compromisos. Yo dije, mira, esto es complicado. Sí, me dijo, porque nosotros estamos logrando compromisos sentados en la mesa de negociación. ¿Quién va a cumplir esto? ¿Cómo lo van a cumplir? ¿Qué garantía hay de que el nuevo gobierno va a querer cumplir eso? Entonces nos juntamos con el representante de Naciones Unidas en Guatemala, el asesor, este servidor y el presidente de la República. Y llegamos a la conclusión, es necesario tener una institución responsable de ver qué viene de la negociación, qué acuerdos, qué significa este acuerdo, cuánto va a costar, quién lo va a tener que hacer, dónde lo va a tener que hacer, qué implica, en qué área implica esto. Lógicamente, lo primero que se pensó fue, uno de los asesores del presidente le dijo, presidente, hagamos un ministerio de la paz y que el doctor sea el… Dije, pues es una locura. Le dije. Ustedes saben que en la Constitución de la República el Congreso tiene el derecho a interpelar y agarra a cualquier funcionario público y lo tiene sentado frente al Congreso todo el año y ese funcionario no funciona en todo el año. Entonces yo no voy a poder negociar. Yo le dije, presidente, si vas a poner esa cosa, pones a otro. Entonces se nos ocurrió hacer una Secretaría de la Paz. Entonces era Secretaría de la Presidencia para la Paz, el Desarrollo y la Reconciliación. El primer secretario de la Paz fui yo. Y mi trabajo, porque cuando acepté el cargo le dije, presidente, lo voy a aceptar con 2 condiciones. Primera condición, esta institución es de corto plazo. Que quede claro, esta institución no es perpetua. Segundo, que me vas a dar suficiente autoridad para que yo vaya a apoyarle los ojos a todos los ministros de Estado. ¿Qué quiere decir apoyarle los ojos? Porque le voy a trasladar a cada ministro de Estado los compromisos que salgan de la negociación. O sea, en lugar de armar un gobierno paralelo, vamos a hacer que el gobierno que ya existe, reciba los compromisos de salud, educación reciba los de educación, trabajo los de trabajo, etcétera, etcétera. Ese era el objetivo de la CEPAS. Lo desviaron, lo convirtieron en otra cosa. Todavía existe la CEPAS y se encarga, ahora por cierto, ya está incursionando en memoria histórica que en mi particular opinión no le correspondía meterse en eso. Bueno, esa fue una de las instituciones. Otra institución fue la creación de la Asamblea de la Sociedad Civil. Y esto ayudó muchísimo porque fue durante la etapa, a partir de la etapa del diálogo, cuando se inicia la negociación, se dijo, todo el esfuerzo de los sectores sociales que participaron durante las jornadas del diálogo no se puede perder. Si ya participaron ahí, hay que darle la posibilidad de que se puedan comunicar con la mesa. Y entonces ellos se reunían, un poco un mecanismo similar al que ustedes tienen considerado, nos mandaban los documentos y si ellos recibían los acuerdos que nosotros habíamos tomado, los analizaban y si en algún momento lo aprobaban por unanimidad, se convertía en acuerdo nacional. Era un mecanismo muy fluido, por cierto. Esta comisión desapareció en el momento en que terminó la negociación. ¿Por qué? Porque los dirigentes de esa asamblea pasaron a formar parte de los partidos políticos. Entonces que tenían más interés en lo político que en el propósito de mantener vivo algo que me va a servir como mecanismo de verificación. Sin embargo, acabó. Después se logró un acuerdo en el Acuerdo Global sobre Derechos Humanos que generó una institucionalidad
en 2 diferentes niveles. El acuerdo era que no iba a existir cuerpos de seguridad ilegales ni aparatos clandestinos delincuenciales. Lógicamente, estos últimos, los aparatos clandestinos, eran la herencia de los efectos de los grupos que trabajaron en escuadrones de la muerte durante la guerra. Entonces había que controlar todo eso. Para esto se creó la Comisión de Esclarecimiento Histórico, y en la Comisión de Esclarecimiento Histórico se pensó en la creación de un mecanismo específico para controlar eso. Por eso hoy en Guatemala existe una Comisión Internacional contra la Impunidad, la CICIG, que por cierto el actual gobierno quiere que no continúe, y nosotros estamos necios con que vamos a hacer todo lo imposible porque el tercer mandato de la CICIG sea aprobado por la Asamblea de las Naciones Unidas. Es muy importante tener como acompañamiento a alguien que me hace ver cómo está funcionando la seguridad y la justicia. Yo no puedo pensar en un proceso de seguridad sin justicia y no puedo pensar en un proceso de justicia sin seguridad. CICIG ha servido, ha tenido sus fallos, ha tenido sus tropezones, pero ha servido. Y el actual comisionado para la CICIG ha hecho un trabajo verdaderamente importante. Fortalece la persecución penal, fortalece el encauzamiento legal, fortalece el fortalecimiento de la justicia en términos generales. Eso ayuda mucho. Otro de las instituciones que se generaron a partir de la negociación fue el cumplimiento del acuerdo de resarcimiento a las víctimas de violaciones a los derechos humanos, mediante programas específicos. Se generó algo que se llama Programa Nacional de Resarcimiento, pero como yo aquí no vine a decir mentiras, sino la verdad, no funcionó, porque son muy corruptos. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso, porque se aprovechan de la pobreza de esa gente. O sea, la gente llega a aceptar, no solo fueron victimizados, no solo fueron víctimas del enfrentamiento de la guerra, sino que después los vuelven a victimizar porque los hacen hacer un gran trámite para que les den menos dinero del que debían de haberles dado. Tienen que haber otras formas más creativas para que no se vea como caridad lo que están haciendo. Hace más una política de desarrollo social, hace más un reconocimiento a la dignidad que dar dinero que se lo van a gastar la semana siguiente de que lo entregaron. Entonces yo con eso no estoy de acuerdo, pero lo menciono como una institución que surgió. Y de ahí crearon una serie de comisiones técnicas y comisiones paritarias y fondos específicos. No vayan a hacer eso, por favor. No vayan a crear, miren, no es conveniente crear un gobierno paralelo. Si ustedes ya tienen una institucionalidad que funciona, fortalézcanla, adáptenla a las condiciones del cumplimiento de los acuerdos. Por ejemplo, yo vine la primera vez a hablar sobre este tema y platiqué con las comisiones de paz del Senado y del Congreso. Pero después tuvimos una reunión, mi segundo viaje, hablé con el INCODER. Me encantó la idea. Qué bueno, porque el INCODER, el Instituto Colombiano, perdón, ustedes me corrigen, Desarrollo Rural, o sea, ya se están preparando. Eso es lo que hay que hacer. Si hay una institución del Estado responsable del tema, entonces que esa institución se especialice desde ya en recibir los acuerdos y recibir los compromisos y prepararse para qué es lo que va a hacer. Esa reunión me encantó porque primero trabajé con los técnicos y en la tarde trabajé con los mandos de ellos, con la parte gerencial. Esa es una excelente idea, creo que eso es bueno. Un sexto ejemplo de institucionalidad, la propia Comisión de Esclarecimiento Histórico del pasado. Esta la creamos en un acuerdo, estuvo vigente hasta que terminó la negociación y de alguna manera esta
Comisión de Esclarecimiento Histórico tuvo como propósito, que les va a parecer muy común porque es parecido a lo que ustedes hacen, preservar la memoria, generar un informe de las graves violaciones a derechos humanos cometidos durante la guerra y, en mi particular opinión, esta comisión fue la que generó las condiciones para que pudiéramos llegar hasta un juicio por genocidio. Era impensable que en Guatemala pudiera haber un juicio por genocidio. Lo hubo el año pasado. Y el 10 de mayo de 2013 se condenó por genocidio al jefe del Estado de ese tiempo, al general Efraín Ríos Montt. Hago la observación de que yo hice el peritaje sobre genocidio, pero yo no lo hice para acusarlo a él. No acuso a la persona. Ya sé que para cometer un delito tiene que haber una persona de por medio, pero en este caso estoy acusando a la persona que utilizó el cargo para cometer el delito o a la persona que, teniendo el cargo y la autoridad, no impidió que no se dieran los hechos que se dieron. Obviamente la reacción del sistema fue muy fuerte y a los 10 días anularon esa sentencia. ¿Por qué la anularon? Yo pienso que no, la anularon por dos cosas. Primero, porque yo estaba seguro de que no iba a haber una condena de genocidio, sino que iba a haber una condena por delitos contra los deberes de humanidad, que eso iban a sacar. Sí lo condenaron por eso, pero fundamentalmente fue por genocidio. Pero la segunda razón, que yo le tenía miedo y que ese fue el motivo por el que anularon la sentencia, fue porque certificaron lo conducente. Esta es una galimatías de lo jurídico que supongo que aquí es vigente también, que quiere decir que el tribunal que emitió la sentencia le dio una orden final al Ministerio Público diciéndole: se ordena al Ministerio Público que continúe la persecución penal contra cualquiera otra persona que esté implicada en la comisión de los delitos ahora juzgados. Y ahí se van los autores intelectuales y los actores operativos. Ahí se va la élite del país. Ese era el pánico que tenían y por eso anularon la sentencia. Ahora se va a reabrir el juicio en enero. Esa es la parte que no me tiene muy contento, pero bueno, veremos qué pasa, veremos qué pasa. Mi cuarto y penúltimo punto, porque no los quiero cansar, es el manejo del posconflicto. Y aquí voy a estar pensando en abstracto entre Guatemala y Colombia. Yo, para respetar, no me gusta meterme a emitir opinión sobre realidades que no me corresponden, pero he utilizado el recurso de decir, en un país X, o sea, lo que hable es para ese país X. ¿Qué creo yo que habría que hacer? Hay que medir cuál es el papel de las partes en el posconflicto. Eso hay que tenerlo previsto, porque nosotros nos equivocamos. Al gobierno lo que le interesaba, el nuevo gobierno, tanto el gobierno que entró después de que nosotros terminamos, como los gobiernos sucesivos, después que se firmó la paz, entraban con otro tipo de intencionalidades. Y ellos lo que querían era buscar dentro de los acuerdos lo que les podía servir para recibir la cooperación internacional monetaria o el apoyo en asesoría, pero no había una comprensión que yo quisiera dejarla muy claro, por lo menos en el caso guatemalteco. No habían tales de que yo voy a cumplir de un acuerdo lo que a mí me conviene. No. Para que un proceso de negociación tenga un efecto positivo en el posconflicto, tiene que haber un cumplimiento estructural de todo, porque no fueron pensados por pedazos, porque la mente del negociador no tiene capacidad de pensarlo todo en un momento dado, y por eso hubo que pensar primero en democratización, después en derechos humanos, después en reasentamiento, pero todo esto tiene un sentido estructural, están articulados. Posiblemente son temas desiguales, pero combinados.
Entonces no hay tales de que yo cumplo esto y no cumplo lo otro, deshago. Entonces el papel de las partes, como mínimo de las partes negociadoras, es estar presente y responsabilizarse en el proceso de comprensión de lo que se negoció, pero fundamentalmente en el proceso de verificación de que se cumpla lo que se comprometieron, tanto del lado insurgente como del lado gubernamental. Para nosotros el problema se dio en que la insurgencia se ocupó en hacer su partido y se puso a trabajar en hacer su partido político. Tuvo el 14% de votos la primera vez, después tuvo el 10%, después tuvo el 3% y en la última elección tuvo el 2.1%. No tenían derecho a hacerlo. Sí, pero los principales mecanismos de verificación de lo acordado eran ellos. No lo hicieron. Bueno, el papel de los partidos políticos, que esa es otra cosa importantísima. Yo recuerdo en alguna de las conferencias de inauguración, de las intervenciones, hablaron sobre el papel de los medios de comunicación. Yo diría también el papel de los partidos políticos y de los medios de comunicación. ¿Qué papel deberían desempeñar? El partido político debe de ser una cadena de transmisión entre la sociedad y el Estado. Y la coyuntura actual es posconflicto. La coyuntura actual para ustedes viene siendo, se termina la guerra y para llegar a la paz tengo que tener la posibilidad de cumplir esto acordado. Entonces, tanto el partido político como los medios de comunicación tienen que facilitar el mensaje, tienen que facilitar las condiciones para ese cumplimiento. Un tercer actor, el espacio de los pueblos originarios, en el caso de Guatemala. En Guatemala hay 26 expresiones étnicas, 23 mayenses, una toltecoide o olmecoide, una afrodescendiente, los garífunas y los mestizos, lo que le llamamos los ladinos. ¿Qué papel tienen ellos? ¿No es el papel fundamental? Son en la mitad de la población. Yo insisto y seguiré insistiendo en que el 70% de los guatemaltecos tienen ascendencia indígena, aunque ya no se pongan el traje, aunque no hablen los idiomas indígenas, aunque no sigan con las costumbres, ¿no? O sea, tienen un raigambre histórico y ellos tienen un papel que jugar dentro de este proceso. A ellos los vinculo con el otro actor importante, que es el papel de las víctimas. ¿Y por qué vinculo lo indígena con las víctimas? Porque una gran parte de las víctimas fueron indígenas. Sí. Una gran parte fueron indígenas. Una gran parte de los insurgentes, de las bases insurgentes, fueron indígenas. El ejército guerrillero de los pueblos llegó a movilizar aproximadamente 200,000 indígenas. Bueno, pues entonces si los metimos para que fueran carnes de cañón, pues también que tengan derecho a ser ciudadanos y que tengan derecho a que no haya racismo, que no sean segregados, que no sean discriminados, etcétera. Su papel. En el papel de la construcción de un nuevo país, ellos tienen un espacio principal. Pero también la gran mayoría de la tropa militar era indígena, es indígena todavía. Estoy hablando de Guatemala, por favor. Las patrullas de autodefensa civil eran indígenas. Quiere decir de que si yo me pongo a pensar de que en los dos grupos antagónicos que pelearon durante la guerra, lo que tuvimos fue un enfrentamiento de pueblo contra pueblo, de indígenas contra indígenas. Ahora que estoy analizando, porque estoy preparando un peritaje de graves violaciones a derechos humanos y estoy viendo caso por caso de esos horrores que se cometieron durante la guerra, me estoy dando cuenta cómo los que masacraban, los que violaban sexualmente, los que torturaban, eran indígenas a indígenas.
Entonces, eso hay que verlo claro. Posiblemente ustedes no tuvieron esa realidad, pero la traslado como en el caso de mi país. Y termino con el punto 5, reformas estatales y reorganización institucional. Y aquí la pregunta que yo me haría para el caso de Guatemala es recuperar o construir. Hágansela también ustedes. Ustedes sabrán si recuperan o construyen. Van a haber momentos de recuperación, por ejemplo, y ahí yo ya puse el ejemplo del INCODER. No sé, puede ser que está bien esto, pero yo no voy a hacer otra cosa paralela o distinta, sino que lo que tengo que hacer es estar seguro que lo que estoy construyendo es para eso. ¿Qué haría? Fortalecer lo que ya existe y crear bases de entendimiento. Eso haría yo. A menos de que haya una institución que no valga la pena, pues simple y sencillamente la modifico. Segundo, establecer los mínimos entendimientos que todos acepten. Creo que eventos como este pueden ayudar muchísimo para poder caminar en esta línea, porque los acuerdos de paz van a tener aspectos que se entienden fácilmente y aspectos que no se entienden, aspectos que gustan y aspectos que no gustan. Bueno, pues ir viendo cuál es lo que me gusta y se entiende e irlo fortaleciendo y comprometernos a entender lo que no entendemos y a comprender lo que no nos gusta, porque no todo lo que vaya a salir de ahí nos va a llegar a gustar. Tercero, construir país, ese debe ser el gran norte. Tengo que construir país, pero por favor, construirlo juntos. No se trata de que solo sea, estoy hablando de Guatemala, por favor, no se trata de que solo sea el país de la élite económica y política de mi país. Es muy obvio que hay dos Guatemalas, la Guatemala rica y la Guatemala pobre. Es muy obvio. No se trata de eso, no se trata. Dicen que me quedan 5 minutos, pero voy a utilizar medio minuto para contarles algo. 2 compañeros que estaban en la insurgencia les surgía hablar conmigo. Estoy hablando de 1970. Yo había regresado de mi primer exilio ya y les surgía. Y entonces quedamos de juntarnos en una colonia marginal para poder hablar a las 5 de la mañana, porque ellos tenían que subir a la montaña inmediatamente. Yo llegué al lugar y el lugar donde me convocaron era una escuela, entre comillas. Era una choza de piso de tierra, todo sucio, donde un maestro daba los 5 grados, atendía a los 5 niveles de la primaria. Iban llegando sus alumnos, que eran unos niños chiquitos con manchas blancas de desnutrición, no habían desayunado de plan. Unos iban cargando entre 2 una tabla y otros llevaban un par de bloques, ponían los bloques, colocaban la tabla y ahí se sentaban. Esos niños estaban sucios, o sea, era la Guatemala pobre. Entonces, como estábamos nosotros en otro salón viendo, yo veía a esos niños. Al salir de esa reunión yo tenía que juntarme a cumplir un compromiso con mi ex maestro, un maestro que yo quería mucho, que acababa de instalar un colegio en una de las zonas más ricas de Guatemala, en La Cañada. Y me fui para allá. Y llegué, y en el momento cuando yo llegué antes. Entonces, por haber llegado antes, él salió y me dijo, mira, todavía están los de 5º año, están ocupados. No le dije, voy a dar la vuelta, y me fui a caminar. Y da la casualidad que donde doy una vuelta me encuentro un salón donde están los niños de la edad que acababa de ver. Y todos tenían sus Nike, todos tenían sus chumpitas muy bonitas, bañaditos, rubiecitos, blancos, muy bonitos. Y estaban ahí los niños. Y llegó la maestra y les recordó que ese día lunes, porque era lunes, lo que había que hacer ese día se llamaba show and tell. Demuéstralo y dilo. Y cada niño le contaba a sus demás compañeritos cuál había sido el regalo que sus padres les habían comprado durante el fin de semana. Carajo, esas son las 2 Guatemalas, pero bueno. Y hay muchos ejemplos así.
Mi penúltima propuesta es que el esfuerzo articule las dinámicas de todos aquellos que no vivieron la guerra. A mí me ha tocado dar conferencia en Guatemala en universidades donde hay auditorios como esto, y he tenido más o menos presencias así, jóvenes en la universidad. No vivieron la guerra, no la entienden. Y si no entienden la guerra, no van a entender la paz. Entonces, por favor, mucho cuidado con eso, porque la construcción del país distinto de la otra Colombia o de la otra Guatemala va por la vía de entender lo que pasó. Mi última recomendación va en esta línea. Recuperar la memoria, quiere decir la historia, para establecer la verdad. No mi verdad, la verdad. A partir de ello, buscar la justicia. Y solo después de eso, solo después, pensar en la posibilidad del perdón y del olvido. Muchas gracias.